Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy, pero muy bien. Escuchábamos a Gabriela Cerruti, lo veíamos allí en los titulares, lo de Sergio Massa. Se vienen medidas que tienen que ver con esto de contener la suba de precios que estuvimos repasando a la mañana. No hay sector, no hay producto que no haya tenido un aumento incluso superior a ese 20%, ¿no? Bueno, claro. Algunos han aprovechado, otros aseguran tener temor por lo que viene y han aumentado de más. Algunos están ganando fortunas con esta devaluación y los que están pagando las consecuencias son naturalmente una mayoría que no tiene esa posibilidad de transferencia de precios, de fijar valores, de exigir una rápida recomposición, y son la mayoría. Bueno, se habla de suma fija, lo confirmó Sergio Massa el día de ayer, reunión con Kelly Olmos, Yasky desde la CTA salió a pedir 75.000 pesos y recién Gabriela Cerruti anunciando justamente que va a haber algún tipo de medidas para intentar soportar esta devaluación, que lo volvió a confirmar Massa y Cerruti, proviene de un pedido del Fondo Monetario Internacional. Bueno, claro, lo aceptaron, sabíamos que esto era así, seguramente el fondo pidió un poco más, Massa habrá acordado en el 20%, pero es muchísimo. Bueno, usted lo está viviendo, ¿no? Cuando va a cualquier lugar a comprar, cuando empieza a ver los costos que va a tener que enfrentar y sabe lo que impacta una devaluación de estas características. La dificultad que aparece aquí, habrá que ver cuando se formalicen los anuncios, es reconocer de qué manera se van a instrumentar. Por ejemplo, en el pago fijo, ¿no? Sí. Si eso después se incorpora a eventuales negociaciones paritarias, es un problema. Porque el que van a hacer los empresarios, te van a dar ese aumento y después te lo van a descontar de algún modo. Por lo cual no termina siendo una solución. A cuenta de paritaria. Claro, no te recompone nada. Eso debería ser como una cuestión excepcional, adicional a cualquier negociación. Después aparece la disparidad de la negociación paritaria que pueden darse en la Argentina. Bueno, ya empezaron a presionar en algunos sectores para la reapertura de paritaria. Justamente aquellos que tienen mayor nivel de presión y que tienen, y esto no es una crítica, sino es una realidad, los que han acordado con mejor situación paritaria. Estamos hablando de camioneros y bancarios. Bueno, que son los primeros en decir, bueno, vamos a pedir una reapertura de paritaria. Primero, un grado de negociación fuerte, un peso fuerte de negociación, y ya están encabezando justamente este pedido, ¿no? Pero además es muy heterogéneo el escenario laboral y comercial hoy en la Argentina. Vos tenés sectores que se la están llevando toda, que son más especulativos, los bancos, por ejemplo, pero además sectores concentrados de la economía que están ganando fortunas y además pagan salarios muy bajos. Y después tenés pequeñas pymes, comercios, a los que una cuota adicional les puede resultar una enorme complejidad. Habrá que ver cuál es el rol que va a tener el Estado. Ayer escuchaba desde algunos sectores del kirchnerismo que planteaban que quizás haya, porque además, ojo, el aporte adicional va a llegar a los trabajadores formales. Sí. Es decir, los que tienen un trabajo estable, ya sea en la provincia, en el Estado, como en los privados. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el trabajo no informal? Ayer algunos decían, che, ¿no será tiempo de un nuevo IFE? De hacer un refuerzo para esos sectores que hoy no están dentro de la economía y la están pasando horrible. Yo coincido en ese diagnóstico. Ahora, ¿de dónde va a salir? Porque eso significa más dinero para el Estado. Bueno, pero van a buscar 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario. ¿A dónde lo van a poner? Pero no te van a dejar que hagas un IFE. Bueno, pero en algún momento tiene que aparecer la política y tiene que aparecer el Estado. Bueno, pero ese es otro tema. No estoy diciendo que no. Digo, estoy marcando la realidad que se está viviendo. Bueno, pero está bien. Pero esas son decisiones políticas. El fondo te presiona para que tengas menos déficit fiscal, para que hagas una devaluación, no te va a prestar plata y va a mirar para otro lado si vos decís, bueno, pero voy a hacer un IFE. Si ese es el caminito a seguir, se entregarán los últimos vestigios de este gobierno al Fondo Monetario, que el viernes se reúne con Milei. Es decir, en algún momento el gobierno va a tener que empezar a hacer política y que esas políticas sean en favor de una mayoría. ¿Pero vos ves esa reacción de la política hoy? Hasta ahora no. Claro. Hasta ahora no. Ahora, si esa reacción no llega, es un caminito que facilitará seguramente un espacio en el que el gobierno va a tener pocas posibilidades de revertir el resultado electoral, ¿no? Porque el precio justo. Hay dos señales esta semana. La devaluación pedida por el Fondo Monetario, el Fondo Monetario se va a reunir el viernes con Milei, digamos. Si vos no estructurás un proceso de políticas que vayan en favor de la gente, va a ser muy complicado, ¿no? Ahora, si la receta y la medida y la solución es precios justos, estamos. No, ayer habló de una batería. Yo creo que los precios justos, sobre todo en esta instancia, no se van a cumplir.
Si se cumplieron poco o nada en instancias anteriores, por eso he dicho 1000 veces, esos programas extendidos en el tiempo no tienen sentido. Porque se genera, obviamente, por el momento en que estamos, la expectativa de conocer cuáles son las medidas de Sergio Massa o del equipo económico. Ahora, si se sientan, dan una conferencia de prensa y dicen, vamos a trabajar con los precios justos, sí, bueno. No, es evidente que esa es una metodología agotada. Si no viene acompañado, Pablo, va a ser muy difícil. Bueno, pero la cuestión es cómo lo van a acompañar. A mí me parece que es central ver cómo se va a instrumentar este tema del aporte adicional. Por múltiples razones, es decir, recién planteamos alguna. ¿Qué pasa si permiten que los empresarios lo incorporen a la negociación paritaria? Olvídate, se diluyen. ¿Qué pasa si no se habilitan nuevamente paritarias en todos los sectores y hay un respaldo del Estado? Bueno, va a haber sectores que la van a empardar, algunos ganará y una mayoría va a seguir padeciendo como hasta ahora. ¿Qué pasa con los sectores no informales? ¿Habrá un nuevo IFE? ¿Habrá un aporte o no habrá nada? Y el otro elemento que a mí me parece sustancial es ¿de qué monto vamos a hablar? Porque si vos planteás un aporte, no sé, 20, 30 mil pesos, listo, en una semana se diluyó, no tiene sentido. Sí, no sé y además va a generar una carga negativa, va a tener una mirada negativa. No sé de dónde sale el 75.000 de Yasky, digamos, ¿no? Que fue el pedido que hizo de manera formal. Bueno, habrá que ver si esos 75.000, algunos sectores hablan de 100.000, ayer Moyano planteaba la idea de 100.000, ahora, tiene que haber un número que se piense como parte de la recuperación de lo que se está cayendo, porque la devaluación no es solo lo que nos ha pasado en estas 48 horas, que se te fue la carne a casi 4.000 pesos el kilo, bueno, todo lo que hemos visto como aumento, esto va a seguir, porque el aumento de la nafta va a impactar en algún momento también en los alimentos, en los repuestos, en todo lo que usted se imagine. Generalmente cuando hay devaluaciones tan abruptas, los especialistas dicen, por lo menos tiene un efecto de 2 meses, hay que ver también qué va a pasar con las tarifas, bueno, que probablemente también tengan una actualización. Por eso ya los especialistas que te están diciendo, bueno, la inflación no va a ser agosto nomás de 2 dígitos, sino que esto se va a extender. Tiene una inercia, claro. Generalmente cuando se producen estas cuestiones tan abruptas, esa inercia suele durar varios meses, es decir, estamos ante un escenario muy complicado. Por eso cada medida que se quiera adoptar tendrá que verse cómo contempla realmente una recuperación, porque si no, será un analgésico para alguien que está padeciendo circunstancias febriles muy altas. Y esto es lo que nos pasa hoy a los argentinos. Se requieren medidas más exhaustivas y sobre todo, me parece a mí, batería de medidas. Me parece que una sola no va a terminar de paliar nada. Por eso digo, ¿no? Si vos das un monto y mañana anunciás... Mira, a ver, pongamos el ejemplo más claro, lo de los jubilados. Sí. El viernes les anunciaron un aumento con un bono y el lunes le devaluaron todo. Bueno, jubilados estaría dentro de la batería también, ¿no? Según anunció la cartera. Y se habla también de las asignaciones y demás. El tema es saber qué monto y cómo va a ser el rol del Estado para que eso llegue a todos, incluso al sector que hoy está en la informalidad. Pero vamos a ver algunos detalles. El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que habrá anuncios para estabilizar los precios y para amortiguar el daño que provocó al bolsillo de la población la devaluación. Massa reveló que al principio de las negociaciones el fondo había pedido una devaluación del 100%. Yo creo que si Massa dijo, me pidieron un 100, yo le di un 20, si cree que alguien va a valorar eso, sí, no, Massa, con el 20 nos hicieron bolsa. Estamos con lo que no pasó, ¿no? Che, pero mirá que me pidieron el 100. Sí, está bien, sabemos lo que es el fondo, pero ya con el 20 no damos más. Confirmó que va a viajar la semana que viene a Washington para terminar de cerrar. Ya cerramos un sendero de aumentos de precios, dijo, del 5% en agosto, 5% en septiembre y 5% en octubre. Usted vaya al súper ahora. Sí. Aumentó todo más que eso. Mucho más. Mucho más. Aumentó muchísimo más, por lo cual pueden ocurrir dos cosas. Que las empresas ya hayan metido la devaluación, te han aumentado un 20, 25%, y después digan, bueno, vamos a ver con el 5 qué hacemos. Después sabemos lo que ocurre. Los precios justos aparecen en el final de la góndola, te cambian la marca, te cambian el producto y demás, y hacen la tramoya más o menos conocida. Esto es parte de lo que ha pasado, ¿no? Cuando se hizo el anuncio ya habían aumentado todo. El ministro señaló que el tipo de cambio oficial queda establecido hasta el 30 de octubre en 350 pesos.
veremos qué pasa. Tampoco es un alivio decir hasta el 30 de octubre, pero no falta tanto. Y habrá que ver qué pasa el día después de las elecciones. Pero aparte tenés al lado el Blue, ¿no? En 800 o en 780. Efectivamente. Bueno, hoy creo que estuvo rondando los 800. Sí, ya estaban sonando con ese número. El ministro de Economía anticipó que la semana que viene habrá anuncios de aumentos salariales con suma fija dentro del marco de las paritarias, así como también... Bueno, acá había alguna duda, porque dijo que va a haber también refuerzos en asignaciones familiares, asignación universal por hijo y el impacto de la canasta de jubilados. Esta mañana había algunas versiones que decían que no se hablaba solo de un monto fijo, del monto fijo, digamos, adicional, sino que se planteaba también la posibilidad de que se determinara un aumento por decreto, porcentual. Es decir, a ver, lo voy a tratar de explicar, habrá que ver finalmente qué es lo que se desarrolla, hoy podría haber un anuncio, pero que te digan, miren, aumento del 15% para todos los trabajadores y además una suma fija de 70.000, por ejemplo. Estoy tirando un número al voleo, pero lo que quiero decir es que se podría establecer, más allá de las negociaciones paritarias, un aumento porcentual fijo que quedaría ya permanente, más allá de una cifra, una suma adicional. Claro. Como está precio justo, que te aumenta el 5 y el 5, los salarios deberían ir, digamos, con un porcentaje fijo. Claro, y después en las negociaciones paritarias podés ir por encima de eso, ¿no? Pero que habría como un tope que llegaría a todos. Bueno, vamos a ver si es finalmente lo que se anuncia o no. Bueno, pero esto es parte de lo que decíamos, se está hoy negociando, gestionando, habrá que ver en los anuncios y en la letra chica cómo se termina ejecutando. Hoy anticipó Massa que ya habría novedades. Muchas gracias, Pablo. A ustedes. Nos vemos.